Siempre sospeché, desde que tengo memoria, que el cariño de mi madre tenía un precio. Era un cariño asfixiante, disfrazado de preocupación constante, de una necesidad imperiosa de saber cada uno de mis movimientos, de opinar sobre cada una de mis decisiones. Un cariño que me envolvía como una tela de araña, pegajosa e inmovilizante. Y yo, ingenuo, o tal vez simplemente temeroso de romper la armonía familiar, me dejaba envolver. Ahora sé que esa armonía era una farsa, cuidadosamente construida sobre una base de mentiras y manipulaciones. El desván siempre me dio mala espina. Era el territorio prohibido de la casa, el lugar donde mi madre guardaba cosas viejas, según ella. Un espacio oscuro y polvoriento, con un olor acre que me hacía toser y un silencio denso que me oprimía el pecho. Nunca entendí por qué me prohibía subir, por qué se ponía tan nerviosa si me acercaba a la puerta. Decía que estaba lleno de telarañas y polvo, que me iba a dar alergia. Pero yo sentía que había algo más, algo oculto, algo que ella no quería que yo viera. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Un accidente de coche, dijeron. Recuerdo el funeral, las caras tristes, el sermón del cura. Pero sobre todo recuerdo la expresión de mi madre. Una mezcla extraña de dolor y alivio. Alivio, sí, estoy seguro. Una sombra fugaz en sus ojos que, en aquel momento, no supe interpretar. Ahora, años después, esa imagen vuelve a mí con una claridad dolorosa, como una puñalada en el corazón. Crecí sintiéndome culpable, culpable por no ser el hijo perfecto que ella esperaba, culpable por querer tomar mis propias decisiones, culpable por respirar, prácticamente. Cada vez que intentaba alejarme de su control, aparecía la enfermedad, el ataque de ansiedad, el llanto desconsolado. Y yo, como un idiota, cedía. Me sentía responsable de su felicidad, de su bienestar. Ella me había hecho creer que mi vida era suya, que yo le debía todo. Pero entonces conocí a Sofía. Una bocanada de aire fresco en mi vida, un rayo de sol en la oscuridad. Ella me animó a perseguir mis sueños, a estudiar lo que me gustaba, a vivir mi propia vida. Con ella aprendí a reír, a amar, a ser yo mismo. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Por supuesto, mi madre no lo aprobó. Sofía no era suficientemente buena, para mí, no era de nuestra clase, no entendía nuestras tradiciones. Intentó por todos los medios separarnos, utilizando las mismas tácticas de siempre: la culpa, el chantaje emocional, la victimización. Pero esta vez no funcionó. Estaba decidido a luchar por mi felicidad, a construir mi propio camino. Fue durante una de esas discusiones, en una de esas visitas obligadas a la casa familiar, que descubrí la llave. Una llave vieja, oxidada, escondida en un joyero antiguo que mi madre guardaba en su dormitorio. Instintivamente supe que era la llave del desván. Esa noche, mientras mi madre dormía, me colé en el desván. El olor a polvo y humedad me golpeó al entrar, pero no me importó. Estaba decidido a descubrir qué se escondía allí, qué secreto celosamente guardado había mantenido mi madre durante tantos años. La luz de mi linterna danzaba sobre los objetos amontonados, muebles viejos, cajas llenas de papeles, fotografías amarillentas. Busqué durante horas, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Y entonces lo encontré, una caja de madera, escondida debajo de una pila de mantas viejas. La abrí con cuidado, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Y lo que encontré me heló la sangre. Eran cartas, cartas de mi padre, cartas dirigidas a otra mujer, cartas de amor, de pasión, de promesas rotas, cartas que revelaban una verdad devastadora. Mi padre no había muerto en un accidente. Se había ido con otra mujer. El mundo se me vino encima. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, se derrumbó como un castillo de naipes. Mi madre me había mentido durante toda mi vida, ocultándome la verdad sobre la muerte de mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué me había hecho esto? La rabia me invadió, una rabia ciega, sorda, destructiva. Quería gritar, romper todo, enfrentarme a mi madre y obligarla a confesar. Pero también sentía un dolor profundo, un vacío inmenso. La traición de mi padre, la mentira de mi madre, me habían dejado sin nada. Regresé a mi casa, a los brazos de Sofía. Ella me escuchó,
me consoló, me ayudó a procesar la información. Y juntos decidimos que no podíamos seguir viviendo en la mentira. Teníamos que enfrentarnos a mi madre, exigirle la verdad. Al día siguiente, Sofía me acompañó a la casa familiar. Ella, siempre mi roca, me apretó la mano en el coche. «Vas a estar bien», susurró, con la mirada fija al frente. «Tienes derecho a saber la verdad». La casa parecía más oscura que de costumbre, como si el peso de los secretos se hubiera materializado en las paredes. Mi madre, al vernos llegar, esbozó una sonrisa tensa. «¿Qué hacen aquí? Tenía entendido que hoy tenían planes», dijo, intentando mantener la fachada de normalidad. La ignoré, sintiendo la rabia burbujear dentro de mí. «Necesitamos hablar», dije, con la voz temblorosa. «Tenemos mucho de qué hablar». La llevé al salón, un espacio que siempre había detestado, con sus cortinas pesadas y muebles antiguos. Sofía se quedó de pie junto a la puerta, observando en silencio. Yo, en cambio, me planté frente a mi madre, con las cartas de mi padre en la mano. «Encontré esto», dije, extendiéndole las cartas. Ella las miró, sin tocarlas, y vi el miedo en sus ojos. Un miedo real, palpable, que por primera vez me hizo sentir lástima por ella. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, con la voz apenas audible. «Del desván», respondí, sin rodeos. «Del lugar donde guardas todos tus secretos. Secretos que me han mantenido atado a ti durante toda mi vida». Guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Esas cartas son viejas», dijo finalmente. «No tienen importancia, no tienen importancia. Mi padre no murió en un accidente», exclamé, sintiendo que la rabia volvía a tomar el control. «Se fue con otra mujer. Y tú me mentiste durante toda mi vida». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no sentí compasión. «Ya no, lo hice por ti», dijo, con la voz entrecortada. «No quería que supieras la verdad. No quería que sufrieras». «Sufrir», repliqué, «me has hecho sufrir más de lo que imaginas. Me has controlado, me has manipulado, me has impedido vivir mi propia vida. Todo por una mentira». Se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo amaba tanto», sollozó. «No podía soportar la idea de que me abandonara». «¿Y pensaste que mentirme era la solución?», pregunté, con incredulidad. «¿Pensaste que construir una vida sobre una mentira era la mejor manera de protegerme?». «Estaba desesperada», dijo. «No sabía qué hacer. Estaba sola, asustada, y tú eras todo lo que tenía». «Yo no era tuyo», dije, con firmeza. «Soy una persona, no una posesión. Y tengo derecho a saber la verdad, aunque duela». Se quedó en silencio durante un largo rato, llorando en silencio. Luego, levantó la vista y me miró a los ojos. «Lo siento», dijo, «lo siento mucho. Sé que te he hecho daño. Y no sé cómo puedo compensártelo». «No puedes», respondí, «el daño ya está hecho. Pero puedes empezar por ser honesta. Por una vez en tu vida, dime la verdad. ¿Por qué me mantuviste atado a ti durante tantos años? ¿Por qué no querías que fuera feliz?». Respiró hondo, como si estuviera preparándose para un esfuerzo sobrehumano. «Porque tenía miedo», dijo. «Tenía miedo de que me dejaras, de que me abandonaras como lo hizo tu padre. Tenía miedo de quedarme sola». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No esperaba esa respuesta. Siempre había pensado que su control era una forma de manipulación, una manera de satisfacer sus propias necesidades. Pero ahora veía que también era una expresión de su propio miedo, de su propia inseguridad. La miré, tratando de entenderla, de ver más allá de la mentira, más allá del control, más allá del dolor. Y por primera vez, vi a una mujer vulnerable, asustada, desesperada por amor. No la perdonaba, aún no, pero al menos entendía, y tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso para empezar a sanar. «Necesito tiempo», dije, «necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito espacio». Me di la vuelta y salí del salón, con Sofía a mi lado. Dejé a mi madre allí, sola, en la oscuridad de sus propios secretos. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que, por primera vez en mi vida, estaba caminando en mi propia dirección. Y eso, al menos, era algo. La puerta se cerró a nuestras espaldas con un clic suave, casi imperceptible,
que resonó en el silencio de la tarde. Sofía no dijo nada mientras salíamos a la calle, solo me tomó de la mano con fuerza, como si temiera que me desmoronara en cualquier momento. El aire fresco me azotó la cara, pero no sentí alivio, sino una sensación de vacío, de desolación. Caminamos en silencio hasta el coche. El trayecto de vuelta a casa fue un borrón de imágenes y pensamientos confusos. Sentía una mezcla extraña de rabia, tristeza y una incipiente comprensión. Entendimiento, sí, aunque no justificación. Entendía el miedo de mi madre, su soledad, su necesidad de aferrarse a algo. Pero eso no borraba el daño que había causado. No borraba las mentiras, la manipulación, el control. Al llegar a casa, me desplomé en el sofá, sintiéndome agotado física y emocionalmente. Sofía se arrodilló frente a mí, tomándome el rostro entre sus manos. Está bien llorar, dijo suavemente. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y entonces, las lágrimas fluyeron. Lloré por mi padre, por la vida que nunca tuve, por la relación rota con mi madre, por el peso de la mentira que había cargado durante tantos años. Sofía me abrazó, me acunó, me dejó llorar hasta que me quedé sin lágrimas. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama durante horas, atormentado por las imágenes del desván, de las cartas, de la cara de mi madre. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Tenía miedo. Tenía miedo de que me dejaras. Era posible perdonar, podría llegar a comprenderla realmente. La idea me parecía remota, casi imposible. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con este rencor, con esta carga. Necesitaba encontrar una manera de procesar el dolor, de sanar las heridas. A la mañana siguiente, desperté con una determinación inesperada. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarme paralizado por el miedo y la rabia. Necesitaba tomar las riendas de mi vida, construir mi propio camino. Llamé a un terapeuta. Era algo que había estado postergando durante mucho tiempo, convencido de que podía lidiar con mis problemas solo. Pero ahora sabía que necesitaba ayuda, que necesitaba un guía para navegar por este laberinto de emociones. La primera sesión fue catártica. Hablé durante horas, vomitando todo el dolor y la frustración que había guardado durante años. El terapeuta escuchó con atención, sin juzgar, ofreciendo perspectivas y herramientas para empezar a sanar. También decidí escribir una carta a mi madre. No para perdonarla, no todavía, sino para expresar mis sentimientos, para liberar la rabia y el dolor que me consumían. Escribí sobre las mentiras, sobre la manipulación, sobre el daño que me había causado. Escribí sobre mi necesidad de espacio, de tiempo para procesar la información. Escribí sobre mi esperanza de que, algún día, pudiéramos tener una relación honesta y sincera. No estaba seguro de si alguna vez se la enviaría, tal vez no, pero el simple hecho de escribirla fue liberador. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. A veces me sentía abrumado por la tristeza y la rabia. Otras veces, sentía una calma extraña, una sensación de paz interior. Sofía fue mi ancla durante todo este proceso. Me escuchó, me apoyó, me animó a seguir adelante. Me recordó mis sueños, mis aspiraciones, mi potencial. Me ayudó a ver que, a pesar del dolor, todavía había un futuro por construir. Un día, mientras caminábamos por el parque, Sofía me tomó de la mano y me miró a los ojos. No tienes que cargar con esto solo, dijo. Estamos juntos en esto, siempre estaremos juntos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Sentí una gratitud inmensa por tenerla en mi vida, por su amor incondicional. Y entonces, supe que no estaba solo, que tenía la fuerza para superar el pasado, para construir un futuro mejor. Que podía perdonar, no por mi madre, sino por mí mismo. Para liberarme del peso del rencor, para abrazar la vida con todas sus imperfecciones. Todavía no estaba listo para hablar con mi madre, pero sabía que, algún día, lo estaría, y cuando lo hiciera, sería desde un lugar de fortaleza, de comprensión, de amor. Un amor imperfecto, tal vez, pero un amor real, un amor que no tenía precio. Pasaron semanas, semanas de terapia, de paseos por el parque con Sofía, de lecturas que antes había relegado, de cocinar juntos, de simplemente estar. Semanas de permítame sentir sin juzgar,
de dejar que las emociones me inundaran para después poder respirar más profundo. Había días buenos, donde el sol parecía brillar con más intensidad y el futuro se vislumbraba con optimismo. Y había días malos, grises, donde la sombra de la mentira volvía a acechar y la rabia resurgía con fuerza. Pero incluso en esos días oscuros, Sofía estaba allí, como un faro en la tormenta. Un día, mientras ordenaba viejas fotos en un álbum, encontré una de mi padre. Tenía unos 20 años, la sonrisa radiante, la mirada llena de sueños. Lo observé detenidamente, intentando conectar con ese hombre que apenas recordaba, con el padre que había sido antes de la infidelidad, antes del abandono. Sentí una punzada de dolor, un vacío en el pecho, pero también sentí una especie de compasión. Por él, por mí, por mi madre. Me pregunté qué lo había llevado a tomar esa decisión, qué vacíos intentaba llenar al buscar a otra persona. Nunca lo sabría, supongo. Pero empecé a comprender que las personas son complejas, que a veces toman decisiones equivocadas, movidas por el miedo, la inseguridad o la desesperación. Fue entonces cuando sentí la necesidad de hablar con mi madre. No estaba listo para perdonarla por completo, pero quería intentar comprenderla. Necesitaba saber más, llenar los vacíos de la historia que me había contado. Llamé a su casa, sintiendo un nudo en el estómago. Contestó al segundo timbre, con la voz temblorosa. «Hola», dijo. «Soy yo», respondí. Guardó silencio durante unos segundos. «No esperaba tu llamada», dijo finalmente. «Necesito hablar contigo», dije. «Si estás dispuesta». «¿Cuándo?», preguntó. «Mañana por la tarde», sugerí. «Está bien», dijo. «Te espero». Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que era necesario. Al día siguiente, Sofía me acompañó hasta la puerta de su casa. Esta vez no entró conmigo. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Estoy aquí para ti, pase lo que pase». Respiré hondo y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta, con la mirada cansada y el rostro pálido. Me invitó a entrar en silencio y me condujo al salón, donde la esperaba. Nos sentamos uno frente al otro, separados por la distancia del sofá y por años de mentiras y secretos. El silencio era denso, opresivo. «Gracias por venir», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Necesitaba hacerlo», respondí. «Sé que te he hecho mucho daño», dijo. «Y lo siento, de verdad que lo siento». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué me mentiste durante tantos años? ¿Por qué me impidiste vivir mi propia vida?». Suspiró profundamente. «Tenía miedo», dijo. «Ya te lo dije. Tenía miedo de perderte, de quedarme sola. Pero al mentirme, al controlarme, me alejaste aún más», repliqué. «Lo sé», dijo, «y eso es lo que más me duele. Que al intentar protegerte, te hice daño. Que al intentar aferrarme a ti, te alejé». «¿Y qué pasó con mi padre?», pregunté. «¿Por qué se fue? ¿Por qué no me lo contaste?». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Tu padre era un hombre bueno, pero infeliz», dijo. «Siempre había buscado algo más, algo que yo no podía darle. Y cuando conoció a esa otra mujer, se enamoró. Me dijo que se iba, que necesitaba ser feliz. Me destrozó el corazón, pero lo dejé ir. No quería que se quedara conmigo por obligación, por lástima». «¿Y por qué no me lo contaste?», insistí. «No quería que lo odiaras», dijo. «No quería que tuvieras una imagen negativa de él. Quería que lo recordaras como el padre cariñoso que fue durante tus primeros años de vida». «Pero me privaste de la verdad», dije. «Me privaste de la oportunidad de procesar el dolor, de comprender lo que había sucedido. Me hiciste vivir en una mentira». «Lo sé», dijo, «y lo siento. Cometí un error terrible, y no sé si algún día podrás perdonarme». La miré a los ojos, intentando encontrar una respuesta. Vi dolor, arrepentimiento, desesperación. Pero también vi amor. Un amor imperfecto, distorsionado, pero amor al fin y al cabo. «Necesito tiempo», dije. «Necesito tiempo para procesar todo esto. Para entenderte, para perdonarte, si es que alguna vez puedo hacerlo». «Lo entiendo», dijo. «Te daré todo el tiempo que necesites». Me levanté del sofá, sintiéndome agotado. No había respuestas fáciles, no había soluciones mágicas. El camino por delante seguía siendo largo y difícil, pero al menos habíamos empezado a hablar.
Habíamos empezado a construir un puente sobre el abismo de la mentira. Antes de irme, me detuve en la puerta y la miré a los ojos. Una cosa más, dije. Por favor, no vuelvas a mentirme. Prométeme que a partir de ahora serás honesta conmigo. Lo prometo, dijo. Te lo prometo con todo mi corazón. Salí de la casa, sintiendo una leve brisa en la cara. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y tortuoso, pero también sabía que no estaba solo. Tenía a Sofía, tenía mi terapeuta, tenía la fuerza para construir mi propio camino. Y tal vez, solo tal vez, algún día podría perdonar a mi madre. No por ella, sino por mí, para liberarme del peso del pasado y abrazar la vida con todas sus posibilidades. Los meses siguientes fueron un lento deshielo. Las visitas a mi madre se volvieron más frecuentes, aunque siempre tensas. Hablábamos de cosas triviales, del clima, de las noticias del barrio. Evitábamos tocar el tema de la infidelidad de mi padre, de las mentiras que habían moldeado mi infancia. Era como caminar sobre una fina capa de hielo, temiendo que se rompiera en cualquier momento. Pero poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, el hielo comenzó a derretirse. Empezamos a hablar de cosas más profundas, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños. Descubrí que mi madre era una mujer compleja, con sus propias heridas y traumas, que había intentado protegerme de la única manera que sabía, aunque esa manera fuera equivocada. Aprendí a verla no solo como mi madre, sino también como una persona, con sus virtudes y sus defectos. Comprendí que su control no era solo una forma de manipulación, sino también una expresión de su propio miedo a la soledad, a la pérdida. Empecé a sentir compasión por ella, por la carga que había llevado durante tantos años. No la perdoné de inmediato. El perdón lleva tiempo, es un proceso gradual que requiere paciencia, comprensión y empatía. Pero comencé a dar los primeros pasos hacia el perdón, aceptando que todos cometemos errores, que todos somos imperfectos. Sofía fue fundamental en este proceso. Me animó a ser paciente, a no juzgar a mi madre, a intentar comprender su punto de vista. Me recordó que el amor no es un sentimiento, sino una decisión, una elección consciente de aceptar a la otra persona tal como es, con sus luces y sus sombras. Un día, mientras tomábamos el té en su casa, mi madre me miró a los ojos y me dijo, gracias. Gracias por darme una segunda oportunidad. Sé que no me lo merezco, pero valoro cada segundo que paso contigo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me estaba viendo, que estaba reconociendo mi dolor, mi sufrimiento. Sentí que estaba dispuesta a cambiar, a construir una relación honesta y sincera. Yo también te doy las gracias, dije. Gracias por ser valiente, por ser honesta, por estar dispuesta a hablar de lo que pasó. Sé que no es fácil, pero lo aprecio. Sonrió débilmente. Todavía tengo mucho que aprender, dijo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Quiero que sepas que te quiero, que eres lo más importante en mi vida. La abracé con fuerza. No era el abrazo perfecto, no era el abrazo que había soñado durante años. Pero era un abrazo real, un abrazo sincero, un abrazo lleno de amor y comprensión. A partir de ese día, nuestra relación cambió. Empezamos a pasar más tiempo juntas, a compartir nuestras vidas, a apoyarnos mutuamente. Ya no había secretos, ya no había mentiras. Habíamos construido un nuevo puente, un puente basado en la honestidad, la confianza y el respeto. Nunca olvidaré el pasado, la infidelidad de mi padre, las mentiras de mi madre, siempre formarán parte de mi historia. Pero ya no me definen, ya no son el centro de mi universo. He aprendido a vivir con el dolor, a aceptar el pasado, a construir un futuro mejor. He aprendido a perdonar, no por mi madre, sino por mí mismo. Para liberarme del peso del rencor, para abrazar la vida con todas sus imperfecciones. Ahora sé que el cariño de mi madre, aunque imperfecto, siempre fue real. Que su control no era solo una forma de manipulación, sino también una expresión de su amor, aunque ese amor estuviera distorsionado por el miedo y la inseguridad. He aprendido a aceptarla tal como es, con sus luces y sus sombras. Y he aprendido a amarla, a pesar de todo. Mi vida no es perfecta. Sigo teniendo mis días malos, sigo luchando contra mis propios demonios.
Pero tengo a Sofía, tengo a mi madre, tengo amigos que me quieren y me apoyan. Y tengo la fuerza para construir mi propio camino, para vivir mi propia vida, para ser feliz. Miro hacia atrás y veo todo lo que he superado. Veo el dolor, la tristeza, la rabia. Pero también veo la esperanza, la resiliencia, el amor. Y sé que, a pesar de todo, valió la pena. Que cada lágrima, cada batalla, cada victoria, me han convertido en la persona que soy. Una persona fuerte, una persona compasiva, una persona libre. Una persona que ha aprendido a amar, a perdonar, a vivir. Una persona que ha encontrado la paz interior. Y eso, al final, es lo que realmente importa.